¿Qué es el umbral? ¿Cómo se divide? ¿Y cuáles son las zonas umbralinas? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a conocer un poco sobre las zonas umbralinas. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros Nuestro Hogar y Los Mensajeros, dictados por el espíritu de André Luis y psicografiado por Chico Javier, y el libro Ciudad en el Más Allá, psicografiado por Egorina Cunha y Chico Javier y dictado por los espíritus de Lucius y André Luis. Pero, ¿qué es el umbral? Listo. En el capítulo 12 del libro Nuestro Hogar, André Luis define estas zonas como un lugar de transición para los espíritus que no supieran aprovechar la oportunidad de evolución en la Tierra, una región destinada al agotamiento de los desechos mentales. Y da un nombre a estas regiones inferiores que hasta entonces no tenían denominación, el umbral. Dentro del ambiente espírita es un tema que aún genera ciertos debates, pues Allan Kardec no mencionó el umbral y las colonias o ciudades espirituales en la codificación de la doctrina. Y fue hasta 1944 cuando Chico Javier, psicografiando las obras de André Luis, nos trajo esos conocimientos. En pocas palabras, lo que conocemos como el umbral es el infierno popular que predican otras religiones y creencias. En esta playlist conoceremos un poco cómo se divide el umbral, cómo son estas zonas umbralinas, qué tipo de espíritus viven allí, qué hacen, cuál es su influencia en nuestra vida diaria, qué podemos hacer para evitar estas zonas y también cómo salir de allí en caso de que esta sea nuestra primera parada en el plano espiritual. En el libro Ciudad en el Más Allá se nos habla de los diversos planos que componen el campo magnético del planeta Tierra y se explica esta división en 7 esferas. Las esferas se presentan a semejanza de globos que envuelven unos a otros. Los más grandes rodean a los más pequeños como si fueran bolas de pequeñas proporciones dentro de otras más grandes. Y todos interpretándose unos en otros según una línea ascendente de evolución que se origina en el interior, que es el punto menos evolucionado, y se proyecta para la periferia, que es el punto más evolucionado. Una comparación muy simple sería con una cebolla. Cada piel que la rodea representaría una esfera. La primera y segunda capa son llamados abismos y tinieblas, habitadas por espíritus sufrientes en horribles situaciones de inferioridad y atraso. Las referencias a esos dos planos se pueden encontrar en el libro Ciudad en el Más Allá, donde se nos explica sobre esas dos esferas situadas en el interior del planeta y debajo de la corteza terrestre, llamadas núcleo interno y núcleo externo. También en el libro Nuestro Hogar, después del discurso del gobernador que habla a los círculos de la tierra, del umbral y las tinieblas. André Luis busca a Lisias para que le explique sobre las tinieblas. Llamamos las tinieblas, dice Lisias, las regiones más inferiores que conocemos. Luego tenemos la multitud de almas que pasan siglos y siglos recapitulando experiencias. Allí es donde se clasifican los millones de seres que deambulan por el umbral. Otros, prefiriendo caminar en la oscuridad por la preocupación egoística que los absorbe, tienden a caer en precipicios, estacionándose en el fondo del abismo por tiempo indefinido. El tercer plano corresponde a la corteza terrestre, habitada por la humanidad encarnada.
Los planos a partir del cuarto hasta el séptimo están habitados por espíritus desencarnados invisibles para los encarnados. El cuarto plano corresponde al umbral, que es el tema principal del estudio que vamos a desarrollar. El quinto plano es la esfera del arte, la cultura y la ciencia. El sexto plano es la esfera del amor universal y el séptimo plano es la esfera directora del planeta. Pero estos serán temas para otros videos. En el capítulo 10 del libro Los Mensajeros encontramos la siguiente explicación. Pero hay, André, otros mundos sutiles dentro de los mundos groseros, maravillosas esferas que se interpenetran. El ojo humano sufre de varias limitaciones y todas las lentes físicas juntas no podrían sorprender el campo del alma, que requiere el desarrollo de las facultades espirituales para llegar a ser perceptible. Es decir, las esferas espirituales se distinguen por distintas vibraciones que se mejoran a medida que se alejan del núcleo. También se percibe en los libros de André Luis que los espíritus que están arriba pueden transitar a través de las esferas que están debajo, pero los espíritus que están en las esferas inferiores no pueden solos pasar a las esferas superiores. Profundizando más sobre el umbral, sabemos que se divide en 3 zonas. La primera zona contiene el umbral grueso, un área más materializada de regiones purgatoriales más dolorosas. Se trata de ciudades que tienen guardianes en las entradas, lo que hace imposible que un espíritu que habita esta región pueda salir por su propia voluntad. Y por lo general, los espíritus rescatistas entran con la autorización del líder local. Esos líderes se llaman a sí mismos justicieros. Son espíritus que en su mayoría son muy inteligentes y tienen un alto nivel de conocimiento del plano espiritual, pero eligen usar sus conocimientos en la práctica del mal. Ellos son capaces de manipular toda la energía fluídica que emana de los espíritus que habitan en sus ciudades. Y con estas energías ellos construyen las ciudades y a través de la hipnosis manipulan la apariencia del perispíritu de algunos seres que las habitan. Allí encontramos espíritus más sufrientes, como el Valle de los Suicidas, el Valle de los Mutilados, el Valle de las Muñecas, Ríos de Sangre, entre otros. Cuenta con algunas organizaciones comunitarias que han sido descritas en obras como 5 días en el umbral, dictada por el espíritu de Nina Brestonini y psicografiada por el medio Osmar Barbosa, y el libro Memorias de un Suicida, dictado por el espíritu de Camilo Cândido y psicografiado por la medium Ivone Pereira, de cual tomé la siguiente descripción. El suelo, cubierto de materia negruzca y fétida, parecida al hollín, estaba sucio, pastoso, resbaladizo, repugnante. El aire era muy pesado, sofocante, helado, envuelto por ruidos amenazadores como si ruyeran tormentas eternas, y cuando lo respiraban, los espíritus que allí se erigían se asfixiaban como si materiales pulverizados, más nocivos que la ceniza y la cal, invadieran sus vías respiratorias, atormentándolos con una tortura inconcebible al cerebro humano, acostumbrado al glorioso resplendor del sol, don celestial que bendice diariamente a la tierra, y a las corrientes vivificantes de los vientos saludables que vigorizan la organización física de sus habitantes. No había entonces, como nunca habrá, ni paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo en su ambiente lleno de miseria, asombro, desesperación y horror. Se podría decir, la sombría cueva de lo incomprensible
indescriptible incluso para un espíritu que sufrió el castigo de habitarla. La segunda zona alberga el umbral más suave, conocido como umbral mediano. Cuando André Luis, en el capítulo 1 del libro Nuestro Hogar, describe la zona umbralina en la que se encontraba, estaba exactamente en el umbral mediano. Me sentí, de hecho, amargado, como un duende en los oscuros barrotes del horror, con los cabellos erizados, el corazón saltando, un miedo terrible dominándome. A menudo gritaba como loco, suplicaba misericordia y clamaba contra el doloroso desaliento que abrumaba mi espíritu. Pero cuando el silencio implacable no absorbía mi voz estentórea, lamentos más conmovedores que los míos respondían a mis gritos. En otras ocasiones, risas siniestras rasgaban la quietud ambiental. Algún compañero desconocido sería, en mi opinión, prisionero de la locura. Formas diabólicas, rostros blancos, expresiones animalizadas aparecían de vez en cuando, agravando mi asombro. El paisaje, si no del todo oscuro, parecía bañado por una luz blanca, como si estuviera envuelto en niebla grueso, que los rayos del sol calentarían desde lejos. En el umbral mediano también encontramos diferentes ciudades, cada una con sus líderes y sus diferentes formas de castigar, torturar y esclavizar a los espíritus. Sigue siendo una zona de gran angustia, dolor, sufrimiento, desesperación, maldad, resentimiento y odio. Allí encontramos lugares como la ciudad de Évora y el Valle del Sexo. A diferencia del umbral grueso, en el umbral mediano ya encontramos puestos de socorro y hospitales espirituales, que son lugares de ayuda y tratamiento, donde muchos espíritus que son rescatados reciben ayuda, cuidado, alimentación y amor. En algunos casos son dirigidos a una colonia espiritual y en otros casos se les prepara para reencarnar directamente del hospital espiritual. La tercera zona sigue siendo parte del umbral. También se conoce como el tercer umbral. Es una región de transición que alberga a los espíritus necesitados de reencarnación. En esta tercera esfera se encuentra la ciudad Nuestro Hogar, en el punto situado sobre la ciudad de Río de Janeiro y con una altura que no podemos definir, pero que se encuentra en la ionosfera. En el libro Nuestro Hogar podemos ver que la colonia estaba rodeada de altos muros para protegerse de la invasión de los hermanos umbralinos. También podemos ver la cercanía de la colonia a otras zonas umbralinas cuando la sobrina Delicias decide regresar al planeta Tierra y cuando sale caminando de nuestro hogar entra en zonas de dolor y sufrimiento hasta que conquista méritos necesarios para poder ser rescatada. Ese fue solo un video introductorio sobre las zonas umbralinas. Les voy a traer un nuevo video por mes detallando un poco más sobre cada una de las zonas mencionadas hoy. Y el próximo viernes descubriremos cuáles son las 10 actitudes que los obsesores odian. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.